Hola, hola, la idea de este video es enseñar de forma sistemática el cómo encontrar el perímetro de una figura que es considerada un polígono irregular. Recordar que se considera un polígono irregular aquel que sus lados no son de una medida igual y que sus ángulos tampoco. Entonces, por acá podemos observar que esto no es un polígono regular porque en efecto los lados miden distinto y además sus ángulos también. Entonces, primero, observar que es irregular. Recordar lo que es el perímetro. El perímetro va a ser la suma de todos sus lados, es decir, su contorno. Es decir, que si usted se pone en este punto y quisiera pensar que es el perímetro, es que usted venga y rodee toda esta figura caminando por aquí y los metros, kilómetros o la unidad que sea que usted vaya a caminar sería el perímetro. Lo primero que tenemos que hacer para hallar el perímetro es saber los tipos de lados que me van a dar. Yo voy a tener lados que los vamos a considerar, número uno, verticales u horizontales. Para reconocerlos, entonces yo tengo que observar que este de aquí es de la forma horizontal, perdón, vertical, porque va con respecto al eje Y. Y este es horizontal, porque podemos ver que está de forma acostadito. Mientras que este de aquí y este de aquí no son de ninguno de estos dos tipos porque están como de forma diagonal. Entonces, lo primero es reconocer quiénes son de forma vertical u horizontal. No importa quién es vertical u horizontal, lo que importa es saber cómo vamos a medir este lado. Para medirlo es muy sencillo. Simplemente vamos a contar los cuadritos 1, 2 y 3. Entonces, el lado AB va a valer 3. Que si no me dan la cuadrícula, si yo le quito a usted la cuadrícula, entonces sería observar que aquí tengo un 1 y que aquí tengo un 4. Y de 1 a 4 hay una distancia de 3. Entonces, si no me dan la cuadrícula, lo hago de esa forma. Ya sé que entonces este lado mide 3 y se caracteriza por ser vertical u horizontal. Luego, por acá hacemos el mismo tratamiento y van a ser 2, porque aquí tengo 1 y 2. Entonces, el lado AD mide 2. No importa si son centímetros, si son kilómetros, lo importante es que su medida en unidad lineal es 2. Hasta el momento ya hemos hecho gran parte de la tarea, porque observen que tengo 4 lados, solo me hacen falta 2. Entonces, superados los que son verticales u horizontales. Recordar entonces que lo que estamos calculando es el perímetro. Entonces, ya tenemos esos dos lados. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es hallar, llamémosles lados diagonales. Esto es una etiqueta para poder reconocerlos. Entonces, lo voy a hacer con otro color y veo que los lados diagonales, en este caso tendríamos este por aquí, que se llamaría BC, y este por aquí, que se llamaría DC. Para calcularlos, nosotros siempre vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Recordar entonces que el teorema de Pitágoras es relacionado a triángulos que son rectángulos, es decir, que sean de 90 grados. Y lo que tenemos que calcular siempre, por ser diagonales, va a ser la hipotenusa. No importa la forma en la que se encuentre, siempre voy a saber que para hallarlo necesito sacar la raíz de el cateto 1 al cuadrado o del lado 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, ¿cómo interpretamos esta fórmula en nuestra figura?
acá nosotros tenemos que seguir pensando en en dibujar de forma vertical u horizontal. Estas rectas o estos segmentos nos van a ayudar a formar el triángulo de 90 grados. Entonces trazamos con un lápiz desde el punto B hasta donde termina este de acá, que sería hasta el C, y luego lo encierro para formar un triángulo. Entonces nosotros observamos que aquí yo tengo el triángulo. Y lo que yo voy a hacer es observar que aquí, esto mide 4, y observar que este mide 1. Por lo que si yo voy a calcular la diagonal, al tener estos dos lados que les llamaremos auxiliares, vamos a poder calcularlo como la raíz de 4 a la 2 más 1 a la 2. Lo vamos a meter a la calculadora y esto nos va a dar raíz de 26, no, perdón, vamos a calcularlo mejor. 4 al cuadrado es 16, más 1 al cuadrado es 17. Entonces el lado va a medir raíz de 17. Entonces el lado BC tiene una medida de raíz de 17. Lo mismo que hicimos con él, vamos a hacer con el otro. Entonces, paso número 1, encerrar para encontrar el triángulo rectángulo. Vengo aquí en D. No importa que nos pasemos, porque acá lo importante es saber que lo que a mí me importa es dónde está la intersección de ellos. Vean que aquí yo me pasé porque digamos que no sé a dónde parar. Entonces, no importa, porque lo que me importa es observar que es este y este de acá. En el caso que se pasen, como les digo, no habría problema porque nosotros podemos observar que aquí está la intersección y lo que me importa es lo que mide esto de aquí y esto de acá. En este caso, esto mide 2 y en este otro, este mide 2. Por lo que cuando yo hago la misma fórmula, no tenemos que cambiarla, siempre se usa la misma, que sería la raíz de 2 al cuadrado, porque sería este lado de aquí, más 2 al cuadrado, que sería el del otro. En este caso, dio lo mismo el valor. Eso es aleatorio dependiendo de lo que nos pongan en el examen los valores. Lo vamos a ingresar en la calculadora y nos da 2 raíz de 2. Llevo el registro de que ese lado que llamamos DC vale 2 raíz de 2. Observen que ya tenemos 4 medidas de los 4 lados. Entonces, nuestro tercer y último paso lo que hace es sumar todos los valores. Y así entonces tenemos lo que es el perímetro, porque recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro este 3, lo sumo con el 2, lo sumo con la raíz de 17 y con la raíz 2 raíz de 2. En el examen puede venir un valor aproximado o bien acomodarlo en donde sumo 5, porque estos dos los puedo medir, perdón, los puedo sumar. El raíz de 17 no lo puedo sumar con nadie y el 2 raíz de 2 tampoco. O simplemente lo meto todo a la calculadora y la calculadora me da una aproximación en donde el perímetro aproximado nos da 11,95. Encontraremos esta respuesta en el examen o esta de acá. Si lo metimos en la calculadora, pues entonces cada opción vamos a meterla también hasta coincidir con 11,95. Entonces, para recapitular, primer paso, observar que la figura es irregular, o digamos que ese sería el paso 0. Para ya calcular el perímetro, paso número 1, encuentro los lados verticales y horizontales, pues son muy sencillos de calcular,
sus longitudes. Segundo, hallo los lados que les vamos a llamar diagonales, de forma que encuentro triángulos rectángulos para hallar sus catetos y calcular cuánto valen. Y por último, sumamos. Estos pasos se siguen para cualquier perímetro que se tiene que hallar de una figura irregular. Muchas gracias.